Hola, mi nombre es Juan Carlos Díaz. Entendemos por el poder de la palabra que Dios nos ha entregado la autoridad para poder reflejar el reino de Dios y modelarlo, aunque no en totalidad todavía, mas sin en cambio la palabra nos puede dar luz a cómo poderlo llevar a cabo. Esta es la idea de este curso. Vamos a dar inicio a la primera sesión, Camino a la Revelación, derribando el gigante de la religiosidad. Tomamos al apóstol Pablo como ejemplo. Así es de que Pablo pensaba que tenía la revelación y él lo demostraba a través de sus acciones. Presenció la muerte de Esteban y no hizo nada para evitarlo. Miramos en Hechos capítulo 7, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le aprendieron. Los testigos pusieron a sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Miramos nosotros que se sentía protector legitimado de la gloria de Dios. Solicitó permisos al sumo sacerdote para ir por todas las sinagogas de Damasco con el fin de apresar a hombres y a mujeres de este camino. Esa convicción de Pablo sobre lo que él pensaba que era lo correcto, lo cegaba. Y este es el peligro cuando creemos que lo que sabemos es únicamente lo que vale. No podía comprender que estaba equivocado y lo impulsaba a viajar e ir tras los traidores del judaísmo. Desde Jerusalén a Damasco, más de una semana de camino. Podemos mirar elementos del derribamiento a través del Espíritu, porque Dios tenía un llamado para Saulo de Tarso y quería hacer algo con él. Y en primer lugar miramos que el Espíritu de Dios, cuando nos quiere mostrar el camino correcto, sopla de donde Él quiere. Cuando más seguros estamos de que hacemos lo correcto, se le aparece un Jesús glorioso que lo rodea de en medio de un resplandor de luz más fuerte que el sol, porque aunque era de día, la luz fue más intensa. Cayendo en tierra, el primer efecto de la manifestación de Cristo es derribarnos en tierra, poniéndonos en un lugar más bajo. Y cuando más alto es el ministerio que nos ha llamado, más profundo nos lanza. Porque a los que Dios emplea para ser útiles en su reino, los golpeó primero con un profundo sentido de su propia indignidad. Así es de que fuimos convocados por el Espíritu para este tiempo, para activar los ministerios de aquellos laicos que están siendo llamados para extender el reino de Dios en las naciones. Pero no podremos ser efectivos con revelaciones propias y conceptos propios del cómo y por qué de los dones. Es necesario ser derribados en nuestra intelectualidad, en nuestros conceptos equivocados, y permitirle al Espíritu Santo que sea tu maestro. Muchos estudian teología, pero no creen en la revelación. El propósito de este curso no es atacar el estudio, no, sino que Pablo era un hombre muy capacitado, un hombre muy estudiado. Lamentablemente eso lo cegó, haciéndolo creer que todo lo que él hacía era correcto y no escuchando la voz del Espíritu Santo. Qué bueno que te capacitas, qué bueno que tienes títulos, qué bueno que te profundizas en el ver lo que pasó y lo que está por venir. Pero lo cierto es de que todo lo que existe no es el todo. Hay en Dios mucho más de lo que tú te puedes imaginar, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. El llamado de Dios está para que podamos entender que a cada momento quiere caminar con nosotros y que nosotros podamos oír su voz. En el suelo derribado oímos la voz correcta de la revelación, ya que somos emplazados por el dueño de la obra. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, cosas contra el aguijón. Cuando Dios quiere tratar con tu vida, Él te va a llamar por nombre. Es importante que tú sepas que tu vida puede hacer la diferencia. Una voz que despierta y aviva nuestra conciencia. ¿Por qué me persigues? Fue cuando Pablo entiende que lo que le hacía a los discípulos se lo hace a Jesús. En nuestro ministerio, ¿a cuántos hemos perseguido?
con nuestros hechos y palabras, ofendiendo al mismo dueño de la iglesia y creyendo que estamos en lo correcto. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. No era desconocido ese nombre, de que buena gana él mismo lo hubiera sepultado. La dependencia, no hay condiciones para valerme por mí mismo. Una vez que Pablo fue derribado por la gloria de Dios, experimenta un tremendo temor por lo glorioso que fue el momento con las siguientes circunstancias. Lo primero que el Señor derriba es el orgullo de Saulo. Y el orgullo siendo derribado, surge un temor hacia lo divino. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Dependencia. Él estaba acostumbrado a tener control de sus decisiones, él estaba acostumbrado a hacer lo que quería, pero ahora tenía que depender. Y depender es rendirse. Dependencia es un término que puede utilizarse para mencionar a una relación de origen o conexión, a la subordinación a un poder mayor o a la situación de un sujeto que no está en condiciones de valerse por sí mismo. ¿Qué quieres que yo haga? Se termina el tiempo de la autonomía y comienza a depender del Espíritu. Una nueva relación, escuchando su voz, mostrándose a la vida de Pablo de manera clara y precisa. Y surge la pregunta: ¿aún en nuestro tiempo puedo oír la voz de Dios? Mira, te comento, cuando el Espíritu Santo vino sobre mi vida y activó los dones y me dice: te levanto como profeta a las naciones y quiero que entregues revelación. Yo me sometí a todos los procedimientos institucionales y todos los cursos que se necesitan para poder ser un ministro de culto y un hombre de Dios. Y lo abracé y lo tomé como lo que debe de ser, con mucho respeto. Pero cuando la unción de Dios es derramada sobre tu vida y el poder de Dios y los dones se activan, por la falta de experiencia, tú te puedes envanecer. Y cuando tú te envaneces, empiezas a medir el ministerio de los demás. Empiezas a ver qué tanta capacidad y qué tanta unción el Señor te ha entregado a ti. Y empiezas a mirar a los otros y empiezas a comparar tu ministerio con el de los demás. No entendiendo que Dios es el Dios de la totalidad y que cada ministerio tiene un propósito específico. Y tomo este tiempo para ministrarte esto, porque no importa en qué nivel de unción el Señor te vaya a usar, es importante, no importando el nivel, porque todo ministerio es importante y se necesita para el cumplimiento de la misión y debe de aterrizar en el alcance de los perdidos y no de perseguir a la iglesia. Así es de que es importante oír la voz de Dios en cada paso que tú des. Yo me recuerdo que en ese tiempo, entonces mi vida se envaneció y empecé a medir a los ministerios cuando de repente el Señor llegó a mi vida y me dio a entender que no podía caminar solo, que necesitaba a los demás. Pero para eso necesitaba pisar suelo y ver que no todos los ministerios son los mismos, mas sin en cambio todos son necesarios. Y ahí fue cuando yo empecé a oír la voz de Dios, a aprender a depender de Dios. Así es de que cuando yo te hablo de esto, es porque se ha vivido un proceso de quebrantamiento. Y este puede ser cíclico, dependiendo de cada nivel que vayas llegando. Quizás vayas a ser derribado, pero no va a ser para destrucción, es para que tu vida vaya creciendo. Mira, cuando esto pasa, surge la dependencia. Cuando estás en el suelo y tienes que depender de alguien más, entonces es cuando aceptas que necesitas a alguien más. Y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a tratar con nosotros. Así es de que dependencia no es quedarse en el suelo, sino aceptar las nuevas condiciones de caminar en la voluntad del Espíritu. Del versículo 8, Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano le metieron a Damasco. Una vez que Pablo recibe la orden de entrar en la ciudad, obedece, pero no lo haría de la manera que él pensaba. Las condiciones cambiaron, la forma cambió. Esta vez sería a la manera de Dios, en total dependencia, ya que no podía ver. Ahora él era el prisionero de Cristo, en la nueva forma de recibir la revelación. Así también en este día, en este lugar, queremos que la gloria de Dios te rodee y permitas que te llevemos de la mano al cumplimiento de tu misión en las naciones. Tiene que haber un desespero, una necesidad. Quiero ver tu gloria. Cada país tiene diferente cultura y el llamado de Dios es
a todas las etnias de la tierra, a todas las familias de la tierra, a todas las naciones de la tierra. El llamado de Dios hoy en este tiempo debe de escucharse de una manera clara. Y tú eres el medio, yo soy el medio, la iglesia es el medio. Así es de que este curso en línea va a ayudarte para que tengas una cosmovisión mucho más amplia y que puedas dejar a un lado la religiosidad y puedas presentar verdaderamente a Jesucristo de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la cultura, a fin de que sea Dios quien transforme la vida de la persona. En el camino de la revelación hay un tiempo de espera, de aparente obscuridad, de silencio de Dios, donde no se oye su voz, no hay indicaciones, no hay respuesta, y viene el desespero. Quiero volver a oír tu voz, quiero ser impactado por esa luz. ¿Por qué quedo ciego? Esto llevó a Pablo a estar 3 días sin ver. Imagínense, perder la capacidad de direccionar su vida, el tener que depender de otros para caminar. ¡Qué desesperación! Perdió el apetito, los días se prolongaron sin saber cuál sería su destino después de oír la estremecedora voz de Dios. El tiempo de la espera terminó para tu ministerio. Tu labor de promover a Dios en el lugar donde Él te puso no será de tu manera, no será con tus conceptos, no será con tu revelación, será a la manera de Él, del dueño de la iglesia. Pablo es activado. Cuando él entiende, cuando recibe el llamado, ahora es activado. El elemento de la activación del ministerio de Pablo viene la activación siempre y ocurre de la manera sobrenatural, ya que Ananías recibe la indicación directamente del Espíritu en visión estando orando. E incluso es tan certera que le da la dirección donde estaba alojado Saulo. El Espíritu prepara a Pablo y le indica de una manera sobrenatural visión. Le da la visión, le entrega a él qué era lo que iba a suceder. E incluso fue tan exacta que el Señor le enseñó quién iba a venir. Entonces, cuando Dios te entrega esa activación, en ti no va a quedar duda. Será certera la dirección de Dios a tu vida. El Espíritu prepara a Pablo y le indica de manera sobrenatural, le da la visión que alguien lo activaría mediante la imposición de las manos. Esto es importante porque no debes de caminar solo. De esto hablaba hace ratito cuando la unción de Dios viene sobre tu vida y de repente empiezas a medir los otros ministerios y dices, ¿qué me puede dar ese ministerio? Tú no puedes rechazar ni menospreciar ningún ministerio. Los necesitas a todos. Somos un equipo. Y para poder hacer el trabajo hasta lo último de la tierra, nos necesitamos los unos a los otros. Hay algo que tú tienes que darle a otro ministerio, pero hay algo que el otro ministerio tiene que darte a ti, y en ese complemento somos bendecidos. Así es de que existe el que debe de ser activado como el activador. El activador siempre recibirá de parte del Espíritu el proyecto que tiene para alguien que será activado. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El ministerio activado en la revelación se le tiene que imponer las manos, se tiene que abrir la vista espiritual y se tiene que ser lleno del Espíritu Santo. La activación permite que se caigan de los ojos esas escamas, esos estorbos, y recobremos la vista que solo verá la gloria de Dios. Cuando tú empiezas a pisar otros países, cuando empiezas a hablar con otras culturas, cuando empiezas a predicar a Jesucristo, es bueno el tomar los cursos. Esto es únicamente para ayudarte a introducirte a donde Dios te lleva, con una mentalidad mucho más amplia, pero no puedes ir con el gigante de la religiosidad. Tú no vas a ir a presentar una institución a las personas. Se necesita la institución porque se necesita un gobierno que nos ayude para podernos evaluar en el trabajo. Pero no vas a ir a plantar una institución, vas a ir a plantar el reino de Dios, los principios de Dios de acuerdo a la necesidad de esa cultura. Así es de que para eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. Ananías no quería ir con Saulo porque sabía quién era y había matado a muchas personas. Mas sin en cambio el Espíritu Santo le dijo, ve, porque instrumento útil me es. Entonces hay paradigmas que vienen a nuestra vida y que nos impiden el poder hacer el trabajo de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Así es de que yo quiero ministrar tu vida y te quiero dejar saber que Dios
está usando estos tiempos, estas pandemias, está usando todos estos problemas en el mundo porque necesita la activación de toda la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento declaramos por la unción de tu palabra que la religiosidad cae, que tú eres el Dios del todo saber, que tú eres el Dios todopoderoso y de todos los tiempos, y que nos has escogido para poder hacer un trabajo. Señor, si hay en nosotros religiosidad que nos lleva a juzgar, de hecho hasta matar espiritualmente a personas que no creen de la misma manera que nosotros, Señor, permítenos ser sensibles y que seas tú el que entregue la revelación y que nosotros podamos modelar a través de tu Espíritu Santo y de nuestras acciones que verdaderamente te conocemos. Padre, permítenos tener una conciencia amplia de poder aceptar todas las culturas y saber que tú estás buscando la transformación de su corazón y de acuerdo al trasfondo de su cultura, los usarás para poderlos alcanzar a ellos. En el poderoso nombre de Jesús lo declaramos hecho. Amén.